A las 7 de la mañana del 17 de agosto de 1943, el sargento técnico James McKenna se agachó bajo el ala izquierda de un P-38 Lightning en el aeródromo de Dobadora, en Nueva Guinea, observando a su piloto prepararse para una misión de la que probablemente no sobreviviría. El piloto era el teniente Robert Hayes, de 23 años, que había realizado 6 misiones de combate, sin ninguna victoria. Los japoneses habían enviado 18 cazas Mitsubishi A6M0 para interceptar la patrulla matutina. Hayes volaría directamente hacia ellos. McKenna había mantenido los P-38 durante 8 meses. Conocía esta aeronave por dentro y por fuera, un caza bimotor, diseño de 2 fuselajes, rápido en vuelo recto, extremadamente potente en altitudes elevadas. Pero el P-38 tenía un problema mortal, que estaba matando a pilotos estadounidenses cada día. No podía girar con un cero. El cero era más ligero, más maniobrable. Podía realizar un giro horizontal completo en la mitad del tiempo que necesitaba el P-38. En un combate aéreo, esa diferencia significaba la muerte. La doctrina estadounidense decía que los pilotos de P-38 nunca debían girar con los cero, nunca intentar superarlos en maniobrabilidad. Usa la velocidad, usa la altitud. Picar, disparar, ascender, golpear y correr, no dejarse atrapar en una batalla de giros. Hayes había probado esa doctrina 5 veces. No funcionaba. Los cero eran demasiado inteligentes. Atraían a los pilotos estadounidenses a los giros, cortaban su radio de giro, se pegaban a su cola y los derribaban. La Quinta Fuerza Aérea había perdido 37 P-38 en las últimas 6 semanas. La mayoría fueron derribados después de ser arrastrados a combates de giros de los que no podían escapar. McKenna había visto morir a demasiados pilotos, buenos hombres, en realidad niños. Subían a sus P-38 con confianza y regresaban en cajas, o no regresaban en absoluto. El manual de entrenamiento decía que el problema era culpa del piloto. Los instructores decían que esos pilotos no serían la doctrina. Pero McKenna sabía mejor. El problema no eran los pilotos. Eran los cables de control. Los cables de control de alerón del P-38 corrían a través de los fuselajes dobles hasta la cola. Luego avanzaban por poleas, hasta las superficies de control de las alas. El sistema de cables tenía holgura, no mucha, quizás 3/8 de pulgada en la flexión máxima, pero esa pequeña holgura creaba un retraso entre el movimiento de la palanca de control y la respuesta del alerón. A alta velocidad no importaba, a baja velocidad. En maniobras de giro tensas, ese retraso de una fracción de segundo era la diferencia entre rodar dentro del giro de un cero y ser derribado. McKenna había mencionado esto al oficial técnico 2 meses antes. El oficial dijo que la tensión del cable estaba dentro de las especificaciones. La tolerancia de fábrica permitía esa holgura. Cambiarlo invalidaría la garantía de la aeronave. Además, ningún mecánico de campo tenía autoridad para modificar el sistema de control de vuelo. Eso requería aprobación técnica de Lockheed, y Lockheed estaba a 7.000 millas de distancia en California. Así que McKenna hizo algo que violaba todas las regulaciones en el manual de mantenimiento del ejército y la Fuerza Aérea. Tomó un trozo de cuerda de piano de un avión dañado, lo cortó a 6 pulgadas, lo dobló en forma de Z y lo instaló como tensor de cable. En el cable de control del alerón izquierdo del teniente Hayes, la modificación tomó 8 minutos. Añadió 0,4 libras de tensión al cable, eliminando por completo la holgura. Nadie lo notó. El equipo de inspección esa mañana no revisó la tensión del cable porque se centraron en el nivel de aceite del motor y la carga de municiones. McKenna no dijo nada. Vio a Hayes rodar hacia la pista, lo vio despegar, vio el P-38 desaparecer en el cielo matutino. Dirigiéndose hacia los cazas japoneses, lo que sucedió en los siguientes 17 minutos cambiaría la forma en que operaba cada P-38 en el Teatro del Pacífico. El primer piloto que McKenna perdió a manos de un cero fue el teniente David Chen, el 9 de julio de 1943. Chen llevaba 3 semanas en el teatro de guerra. McKenna había trabajado en su avión. Cada mañana hablaban de California. Chen era de Sacramento, McKenna de Long Beach. Ambos habían reparado autos antes de la guerra. Chen despegó a las 6 de la mañana. Después de 15 minutos en una misión de barrido de cazas, regresó 2 horas después con 3 agujeros de bala en el ala izquierda y una historia sobre un cero que, dentro de su giro, Chen dijo que había intentado rogar hacia afuera y picar según las instrucciones, pero el avión parecía reaccionar lentamente. Como si hubiera un retraso entre que movía la palanca de control y el avión realmente rodaba. El cero casi lo alcanza, lo único que lo salvó fue su compañero, que disparó al cero desde su cola.
McKenna miró los agujeros de bala. Estaban en un grupo apretado, con una desviación perfecta. El piloto del Cero había anticipado perfectamente a Chen. Había predicho exactamente dónde estaría el avión de Chen. Eso no podría haber sucedido si Chen hubiera rodado fuerte y picado de inmediato. A menos que el avión se hubiera retrasado lo suficiente para que el Cero obtuviera la delantera exacta, Chen no volvió a volar. Su avión fue llevado al hangar para reparaciones. McKenna nunca volvió a verlo. 3 semanas después escuchó que Chen había muerto pilotando otro P-38 sobre Rabaul. La misma historia, atrapado en un combate aéreo circular sin poder rodar lo suficientemente rápido. El segundo piloto fue el capitán William Morrison. Morrison era el líder del escuadrón. Veterano con 11 derribos, conocía el P-38 por dentro y por fuera, conocía sus limitaciones, volaba inteligentemente. El 3 de agosto, el escuadrón de Morrison interceptó 8 ceros. A 12.000 pies sobre la Bahía de Oro, Morrison derribó un cero en su primer pase, giró para otro ataque. 2 ceros invirtieron el rumbo hacia él. McKenna escuchó las comunicaciones de radio después. Morrison intentó invertir el giro y hacer un split S para alejarse, gritando que sus controles se sentían flojos. Los ceros lo siguieron durante toda la maniobra. Lo derribaron a 4.000 pies. El compañero de Morrison dijo que parecía que el avión de Morrison no reaccionaba lo suficientemente rápido, como si estuviera luchando contra los controles. Morrison murió en el impacto. El jefe de la tripulación de tierra de Morrison era amigo de McKenna, un tal Rodríguez de Texas. Rodríguez estaba convencido de que algo estaba mal con el avión de Morrison. Revisó todo después de que recuperaron los restos. Ajustes del motor, el aparejo de las superficies de control, cables tensos, todo está dentro de los estándares, no hay nada malo con el avión. El informe oficial dice error del piloto. Rodríguez no lo cree. McKenna tampoco lo cree. A mediados de agosto, McKenna había visto morir a 17 pilotos, algunos los conocía bien, la mayoría solo los había visto de pasada durante las inspecciones previas al vuelo. Pero él había trabajado en todos sus aviones, había firmado los registros de mantenimiento, los había visto rodar hacia la pista, los había visto despegar. Algunos regresaban, algunos no. Los que regresaban contaban la misma historia. El P-38 se sentía lento en maniobras bruscas, como si hubiera un pequeño retraso entre la orden de control y la respuesta del avión. La mayoría de los pilotos pensaban que así funcionaba el avión, un caza pesado, superficies de control grandes, un poco de retraso era de esperar, pero McKenna sabía que no era normal. Él había sentido ese retraso con sus propias manos. Cuando trabajaba los cables de control, esa pequeña holgura en el sistema, empezó a prestar atención al sonido de los cables al tensarlos. Durante el mantenimiento hay un sonido característico, como un tuang grave cuando los punzas. Los cables flojos suenan diferente a los tensos. McKenna podía oír la diferencia. Todos los P-38 de la línea tenían cables que sonaban un poco flojos dentro de los estándares, pero flojos todavía. Se lo dijo a Rodríguez una tarde después de la muerte de Morrison. Rodríguez preguntó si se podía hacer algo. McKenna dijo que no había forma oficial, pero extraoficialmente había una solución, solo que requería violar las regulaciones. Eso podría llevar a ambos ante un consejo de guerra. El problema no era que los pilotos estadounidenses no supieran qué hacer, lo sabían. Cada reunión informativa lo enfatizaba. Cada vuelo de entrenamiento practicaba eso, nunca girar con un cero, usar velocidad, usar altitud, golpear y huir. La doctrina era muy clara. El problema es que el combate no sigue la doctrina. El teniente Robert Hayes llevaba 2 meses en Nueva Guinea, 23 años, un chico de granja de Iowa. Había volado 6 misiones de combate y no tenía ninguna victoria, no porque fuera un mal piloto, sino porque seguía las reglas, y las reglas lo ponían constantemente en posiciones donde no podía disparar. En su tercera misión, Hayes se lanzó sobre un cero desde arriba, aceleró a 400 millas por hora, se aproximó desde la dirección del sol, como decía el manual, puso al cero en la mira, comenzó a calcular el ángulo de deflexión para disparar. El cero de repente viró a la izquierda y se lanzó en picada. Hayes intentó seguirlo, su P-38 entró en el giro, pero se sentía como si se moviera en barro. Cuando su avión apuntaba hacia donde él quería, el cero había desaparecido. Hayes tiró de la palanca, recuperó altitud sin disparar un solo tiro. La cuarta misión fue aún peor. Hayes y su compañero de ala se lanzaron sobre 2 ceros a 15.000 pies. Hayes disparó la primera ráfaga, falló. El cero viró bruscamente a la derecha. Hayes lo siguió en el giro. El compañero gritó que venían 2 ceros más desde arriba. Hayes trató de nivelar las alas y lanzarse en picada para escapar. El avión respondió, pero lentamente. Lo suficientemente lento para que uno de los tiros en picada disparara una ráfaga de 3 segundos contra el tren de aterrizaje derecho de Hayes, munición de cañón de 20 milímetros.
No lo penetraron, pero asustaron lo suficiente a Hayes como para retirarse del combate y volver a la base con el motor humeante. En la quinta misión, Hayes vio morir a su compañero de ala. El guía se llamaba Teniente Thomas Parker, 21 años, de Boston. Habían pasado juntos el entrenamiento. El 14 de agosto, Parker fue separado de la formación. En un combate aéreo sobre Finch Hoffman, dos ceros lo perseguían. Parker lo intentó todo, giros bruscos, invertidos, tratando de cortar. Los ceros lo seguían en cada maniobra. Hayes escuchó a Parker en la radio pidiendo ayuda, escuchó el pánico en su voz, lo escuchó decir que su avión no giraba lo suficientemente rápido. Escuchó disparos, escuchó los gritos de Parker, luego silencio. Hayes no durmió esa noche, la mayoría del escuadrón tampoco. La cama de Parker quedó vacía, sus pertenencias personales fueron empaquetadas y enviadas a casa. Su P-38 fue considerado pérdida en combate. El registro de mantenimiento no reportaba problemas mecánicos. La causa oficial fue error del piloto durante maniobras defensivas. McKinney había trabajado en el avión de Parker la mañana de su muerte. Todo estaba perfecto. El tiempo del motor, la alineación de las superficies de control, la tensión de los cables estaban dentro de las especificaciones. El avión estaba bien, pero Parker murió, y McKenna sabía por qué. Un retraso de una fracción de segundo en los controles, un pequeño juego que el manual consideraba aceptable, mató a Parker. Igual que mató a Morrison, Chin y otros 14. Lo peor era el olor. Cada mañana McKenna trabajaba en el área de mantenimiento, el olor a gasolina de avión. Combustible, metal caliente y aceite hidráulico le golpeaba la nariz. Era el olor de los aviones listos para el combate. Algunos volverían, otros no. Y McKenna estaría allí a la mañana siguiente, oliendo los mismos olores, trabajando en más aviones, viendo a más pilotos salir de máquinas que no podían reaccionar lo suficientemente rápido para mantenerlos vivos. En la noche del 16 de agosto, Hayes llegó al área de mantenimiento y vio a McKinney trabajando en el P-38 asignado. Hayes preguntó si había algo. ¿Qué McKinney pudiera hacer para que el avión rodara más rápido? Cualquier cosa. Hayes dijo que no le importaba si era reglamentario o no, solo quería una oportunidad. McKenna miró a Hayes, vio el miedo, la desesperación, vio a un niño que sabía que moriría si nada cambiaba. McKenna le dijo a Hayes que volviera por la mañana, que vería qué podía hacer. McKenna trabajó solo esa noche, el hangar estaba tranquilo. Después de las 23, la mayoría de la tripulación se había ido a dormir. Los únicos sonidos eran el lejano rugido de los generadores y el zumbido de insectos chocando contra las luces del techo. El aire olía a aceite de motor y humedad tropical. Retiró el panel de inspección del P-38 de Hayes, en el lado izquierdo de la cubierta. El metal aún estaba tibio del sol del día. Dentro, los cables de control de alerón pasaban por una serie de poleas. Dirigiéndose hacia la cola, McKenna agarró el cable con ambas manos y tiró, sintiendo la holgura, quizás unos 3/8 de pulgada de juego. Antes de que la tensión hiciera efecto, sus manos estaban cubiertas de grasa y sus dedos doloridos por un largo día de trabajo de mantenimiento. Pero podía sentir claramente esa holgura. Estaba mal, sabía que estaba mal. La cuerda de piano provenía de un P-38 rescatado que había sufrido un loop de tierra 2 semanas antes. El avión era chatarra, pero McKenna había sacado las piezas útiles antes de que lo llevaran al depósito, incluido un trozo de cuerda de piano de alta resistencia de 6 pulgadas. De sistema de compensación del timón, la había guardado en su bolsa de herramientas sin saber realmente por qué. Ahora lo sabe. Está sentado en el suelo del hangar con el alambre y unos alicates, doblándolo en forma de Z. El alambre está duro, resiste los alicates. Su mano resbala 2 veces, cortándose el pulgar en la segunda. La sangre hace que el alambre esté resbaladizo. Él lo limpia en su mono y continúa trabajando. Le lleva 8 minutos doblarlo correctamente. La forma de Z actuará como un tensor en línea, añadiendo la suficiente precarga al cable para eliminar la holgura. La instalación es más difícil. El espacio dentro del estabilizador vertical es muy reducido. McKenna tiene que trabajar con una mano mientras la otra sostiene una linterna. El haz de luz se mueve constantemente, las sombras saltan a través del sistema de cables, su hombro está atascado en la estructura del estabilizador, el borde de metal corta su brazo. Puede sentir el sudor corriendo por su espalda a pesar del aire nocturno. Desconecta el cable en la articulación de la polea. Sus dedos se mueven torpemente con el pasador de horquilla. Lo deja caer. Oye el rebote en algún lugar del estabilizador. Tarda 5 minutos buscando a tientas en la oscuridad hasta que lo encuentra. Durante todo ese tiempo su corazón late con fuerza. Si el oficial técnico descubre que está realizando modificaciones no autorizadas en el sistema de control de vuelo, se enfrentará a un consejo de guerra. Podría ser dado de baja con deshonor, incluso prisión, pero Hayes morirá si McKenna no hace algo. Él inserta el tensor de cuerda de piano. Entre el extremo del cable y la polea reconecta el cable.
La junta está muy apretada, tiene que usar fuerza para empujar el pasador de horquilla. Cuando finalmente está en su lugar, comprueba la tensión con la mano. Tira del cable, no hay holgura, la superficie de control se mueve de inmediato. ¡Perfecto! McKenna reemplaza la placa de inspección, guarda las herramientas, limpia la sangre del alambre. Y su mano. Sale del hangar a la 1:15 am, la noche tropical es húmeda y tranquila. En algún lugar a lo lejos oye el motor de un avión, quizás un avión de ataque nocturno japonés. El sonido le revuelve el estómago. Acaba de modificar el sistema de control de vuelo sin autorización, usando una pieza no estándar, violando al menos una docena de regulaciones. Si la modificación falla en vuelo, Hayes caerá y McKenna será responsable, pero si funciona, Hayes podrá vivir. McKenna llega a su cama, no duerme, mira el techo hasta el amanecer. A las 6:30 menos va a la pista, ve al equipo de tierra repostar y armar el avión de Hayes. Ve a Hayes salir para asistir a la reunión informativa previa al vuelo. Lo ve subir a la cabina a las 7:42 am. Hayes despega, McKenna se queda de pie en la pista. Y ve el P-38 elevarse hacia el cielo matutino, lo ve unirse a la formación con otros 16 aviones, los ve volar hacia el noroeste, hacia el espacio aéreo japonés, y entonces todo lo que puede hacer es esperar. El combate comienza a las 8:14 am. La escuadrilla de 4 P-38 de Hayes intercepta 9 ceros a 13.000 pies sobre el mar amarillo. El sol de la mañana estaba detrás de ellos, una posición perfecta para un ataque en picado. Hayes volaba en la posición número 3, el comandante de su escuadrón había dado la señal de ataque. ¡Drogaron! Hayes eligió un cero en la parte trasera de la formación, se lanzó en picado desde la altura acelerando a 380 millas por hora. El cero se hacía cada vez más grande en la mira. Hayes podía ver el sol naciente pintado en el fuselaje, veía la cabeza del piloto en la cabina, apretó el gatillo. 4 ametralladoras calibre 50 y un cañón de 20 milímetros dispararon. Las balas trazadoras salieron, la mayoría fallaron, algunas alcanzaron el ala del cero arrancando chispas. No fue suficiente. El cero giró rápidamente a la derecha y se sumergió. Hayes lo siguió en el viraje. Fue entonces cuando lo sintió. El avión reaccionó instantáneamente, sin demora, sin retraso. Movió la palanca y el avión giró de inmediato. Hayes nunca había visto su P-38 moverse así. Era como si el avión no hubiera estado esperando su orden y la ejecutaba tan pronto como la daba. Giró 90 grados. En la mitad del tiempo normal bajó el morro. El cero estaba justo allí en la mira. Disparó de nuevo, una ráfaga de 3 segundos. Las balas recorrieron el fuselaje del cero desde la cola hasta la cabina. El motor del cero explotó, los fragmentos volaron. El avión se dio la vuelta y cayó al bosque de abajo, dejando un rastro de humo negro, la primera muerte de Hayes. Pero no había tiempo para celebrar. Su compañero de ala gritó: ¡Cero en picado desde arriba! Hayes miró hacia arriba. Vio 3 que se precipitaban en un picado poco profundo, llegando muy rápido. Lo habían visto derribar a su compañero, ahora querían venganza. Hayes empujó el acelerador hacia adelante. Empezó a ascender, pero los ceros son más rápidos en picado, lo alcanzarían en segundos. Su única opción era invertir el rumbo y pelear. Todos sus instintos le gritaban que siguiera ascendiendo. Seguir huyendo era la doctrina, pero la doctrina hoy significaba la muerte. Giró bruscamente a la izquierda, tirando del P-38. Giró en redondo como nunca antes. El morro del avión cruzó el horizonte, vio al cero líder girando para perseguirlo, pero no esperaba que Hayes invirtiera el rumbo tan rápido. El cero estaba en mala posición, expuesto. Hayes apuntó por delante, disparó, dio en la raíz del ala izquierda del cero. El ala se dobló, el cero cayó girando. 2 muertes en 30 segundos. Los 2 ceros restantes intentaron hacer un combate de tonel con él, girando alternativamente para forzarlo a excederse. Hayes lo siguió cada vez que cambiaban de dirección. Su P-38 giraba en las curvas instantáneamente, sin demora, sin tener que forcejear con los controles. El avión hacía exactamente lo que él quería en el momento en que lo quería. Era como pilotar otro avión, como si alguien hubiera eliminado los pesos invisibles del sistema de control. A la 1 de la mañana cometió un error. Invirtió rumbo demasiado bruscamente, perdió demasiada velocidad. Hayes quedó dentro del giro de su oponente, distancia cercana, quizás 200 pies. Disparó, no podía fallar. El cero se desintegró. Fragmentos del avión cayeron a través de la cabina de Hayes. Sintió el P-38 vibrar cuando los restos golpearon el ala derecha. 3 muertes, el cuarto cero escapó. Hayes no lo persiguió. Se quedó sin combustible y munición. Ascendió de nuevo a la altitud, se reagrupó con lo que quedaba del escuadrón. Volaron de regreso a casa. Todo el combate duró 7 minutos cuando Hayes aterrizó en Dovadura a las 9:03. McKenna lo esperaba en la pista. Hayes apagó el motor, salió de la cabina, con las manos temblorosas y el traje de vuelo empapado en sudor. Fue directamente hacia McKenna. Hayes dijo 2 palabras: funciona.
Ninguno de los dos se dio cuenta de que otros 6 pilotos habían observado el combate de Hayes desde arriba. El capitán Frank Mitchell había visto toda la batalla desde 15.000 pies. Mitchell era el líder de escuadrón del Escuadrón 4, 175 del grupo de cazas. Observó la sección de Hayes enfrentándose a los Ciros abajo y notó algo inusual. El P-38 de Hayes rodaba más rápido que cualquier Lightning que Mitchell hubiera visto. El avión giraba en las maniobras como si pesara la mitad de su peso normal. Mitchell sabía que todos los pilotos en el campo conocían su nivel. Hayes era bueno, pero no tan bueno. Había algo extraño en su avión. Después de aterrizar, Mitchell encontró a Hayes en la sala de informes. Hayes todavía estaba excitado por la adrenalina, con las manos temblorosas mientras completaba el informe de combate. 3 derribos confirmados. Mitchell le preguntó si tenía algo más. Hayes dijo que no lo sabía. Su avión simplemente respondía: mejor hoy, más rápido. Mitchell preguntó si el mantenimiento había hecho algo al avión. Hayes dijo que debería hablar con el sargento técnico McKenna. Mitchell encontró a McKenna en el área de mantenimiento 2 horas después. McKenna trabajaba en otro P-38, con las manos negras de grasa y el mono manchado de aceite hidráulico. Mitchell le preguntó directamente: ¿qué le hiciste al avión de Hayes? McKenna lo miró un largo rato y luego dijo: tensores de cuerda de piano, modificación de cables, alteración no autorizada del sistema de control de vuelo. Mitchell escuchó sin interrumpir. Cuando McKenna terminó, Mitchell preguntó si podía hacer la misma modificación en el avión de Mitchell. McKenna dijo que sí, pero que Mitchell debía entender el riesgo. Esta modificación no estaba aprobada. No probada. Si algo salía mal, ambos enfrentarían acusaciones. Mitchell dijo que no le importaba. Había perdido a 4 pilotos de su escuadrón el mes pasado. Todos quedaron atrapados en combates circulares de los que no podían escapar. Si algo podía ayudarles a sobrevivir, lo quería. Las regulaciones podían esperar. Esa noche, McKenna modificó el P-38 de Mitchell. Los mismos tensores de cuerda de piano, el mismo método de instalación. Mitchell lo voló a la mañana siguiente, regresó y elogió sin reservas la mejora. El avión rodaba como un caza en lugar de un camión, le dijo a su piloto de ala. El piloto de ala se lo dijo a McKinney, él también quería la modificación. Para el 20 de agosto, McKinney había modificado 9 aviones. La noticia se extendió por el escuadrón. Los pilotos comenzaron a preguntar a sus jefes de tripulación si habían oído hablar de la modificación de cables. Algunos jefes de tripulación se negaron, diciendo que iba contra las normas. Otros estaban dispuestos a probarlo. McKenna les mostró cómo cortar la cuerda de piano. Dóblalo en forma de Z, instálalo como un tensor en serie, tarda 8 minutos, lo cambia todo. Las modificaciones se propagan de piloto a piloto y de mecánico a mecánico, sin documentación oficial, sin aprobación técnica, solo conversaciones susurradas en la sala de preparación y el área de mantenimiento. Hayes derribó 2 ceros más el 22 de agosto. Usando los controles modificados, Mitchell obtuvo 3 el 25 de agosto. Otros pilotos comenzaron a regresar de misiones con victorias. Las estadísticas eran innegables. El teniente James Watkins era el jefe de ingeniería del 49º Escuadrón de Cazas estacionado en la base aérea Goose. Se enteró de la modificación por un piloto, que se trasladó desde Dobodura. Watkins dudó, pero lo probó en un avión. El piloto regresó de la siguiente misión con su primera victoria en 8 semanas de combate. Watkins modificó 4 aviones más. Otros jefes de ingeniería del 49º Escuadrón también comenzaron a hacerlo. A principios de septiembre, quizás 40 P-38 en Nueva Guinea ya estaban modificados. Los oficiales de ingeniería en Dobodura notaron algo extraño, pero no podían descubrirlo. La tensión de los cables de control se mantenía normal durante las inspecciones, porque los jefes de ingeniería retiraban el tensor antes de la inspección y lo volvían a poner después. Los pilotos lo sabían, los mecánicos lo sabían, nadie se lo decía a los oficiales. La tasa de derribos comenzó a cambiar en julio. Los pilotos estadounidenses en el Pacífico suroccidental perdían 2 P-38 por cada 0 derribado. En agosto la proporción era de 1,3 a 1. Para septiembre casi estaba equilibrado, algo había cambiado, pero oficialmente nadie sabía qué. Luego los japoneses se dieron cuenta. Los primeros pilotos de caza japoneses reportaron el cambio. A finales de agosto, informes de vuelo de la 11ª Flota Aérea mencionaban que los P-38 estadounidenses maniobraban más agresivamente, rodaban más rápido en los giros, invertían la dirección más rápido. Los informes señalaban que las tácticas que habían funcionado de manera confiable durante meses, de repente fallaban. El mayor Saburo Sakai era uno de los mejores ases de la aviación japonesa, con 64 victorias
victorias confirmadas. Había luchado contra pilotos estadounidenses desde Pearl Harbor. El 3 de septiembre de 1943, Sakai se enfrentó a un P-38 sobre Wewak. Usó la táctica estándar: atraer al piloto estadounidense a un combate de giros, esperar a que el P-38 comenzara a rodar, luego virar bruscamente en la dirección opuesta, para meterse dentro del radio de giro del estadounidense, excepto que el P-38 también invirtió el giro siguiéndolo. Sakai había realizado esta maniobra docenas de veces, sabía exactamente cuánto tiempo tardaba un P-38 en rodar, conocía el tiempo a la perfección, pero ese P-38 rodaba más rápido de lo que debería. Sakai casi no evitó una colisión frontal, el estadounidense ya le apuntaba con sus armas. Sakai tuvo que lanzarse en picado para escapar. Regresó a la base confundido y frustrado. Otros pilotos japoneses experimentados reportaron encuentros similares. Los estadounidenses no volaban de manera diferente, seguían usando las mismas tácticas, pero sus aviones respondían más rápido. Una fracción pequeña, pero suficiente para marcar la diferencia. Suficiente para romper el tiempo que los pilotos japoneses habían aprendido a explotar. La inteligencia japonesa intentó determinar qué había cambiado. Examinaron los restos de los P-38 derribados, no encontraron modificaciones evidentes. Los aviones se veían exactamente igual que los que habían estado combatiendo durante meses. El mismo motor, las mismas armas, nada cambió en apariencia, lo que los japoneses no saben. Es el cambio oculto dentro de la rúa, un trozo de cuerda de piano de 6 pulgadas que parece el equipo original. Incluso si lo encuentran, puede que no entiendan su propósito. No es un nuevo sistema de armas, ni un motor nuevo, solo una pequeña modificación en la tensión del cable de control. Pero esa pequeña modificación está matando a sus pilotos. A mediados de septiembre, los pilotos japoneses perdían aviones frente a los P-38 a una tasa nunca vista desde el inicio de la guerra. El impacto psicológico es enorme. Durante 2 años los pilotos cero dominaron los cielos en combates circulares. Sabían que podían vencer a cualquier cosa. Los estadounidenses vuelan con una confianza que se derrumba. Los pilotos que antes atacaban agresivamente se vuelven cautelosos, indecisos. Ya no están seguros de si sus tácticas funcionan. Los japoneses intentan adaptarse. Algunos pilotos dejan de intentar combates circulares con los P-38 y en su lugar usan tácticas de golpe y fuga. Pero eso significa abandonar su principal ventaja. La fortaleza del cero es su maniobrabilidad. Pelear como un P-38 significa pelear a la manera estadounidense, y el P-38 es más rápido. Está mejor armado y puede soportar más daño. Otros pilotos intentan compensar siendo más agresivos, acercándose a distancias más cortas antes de abrir fuego, asumiendo más riesgos. Pero la agresividad sin la capacidad de superar en maniobras al enemigo solo significa morir más rápido. Algunos pilotos japoneses experimentados murieron en septiembre, al probar tácticas que funcionaban perfectamente en julio. El problema fundamental de los pilotos japoneses es que están luchando contra un enemigo que no pueden ver. Saben que algo ha cambiado, pero no saben qué es y no pueden encontrar cómo contrarrestarlo. No puedes desarrollar tácticas contra una modificación que no sabes que existe. A finales de septiembre, la Ozima Flota Aérea había perdido 38 cazas en enfrentamientos con los P-38. Las pérdidas estadounidenses en el mismo periodo fueron de 22 aviones. La proporción se invirtió por primera vez en la Guerra del Pacífico. Los P-38 estaban eliminando a los ceros en una proporción mejor que 1-1. El mando japonés ordenó a sus pilotos evitar el combate con los P-38, a menos que tuvieran una superioridad numérica significativa. Esa orden marcó un punto de inflexión. El cero pasó de ser depredador a presa, y todo por un trozo de cuerda de piano que nadie tenía permitido instalar. Esta modificación nunca se oficializó durante la guerra. El Comando de Ingeniería de la Fuerza Aérea del Ejército se enteró de esto en octubre de 1943, cuando un inspector de mantenimiento en Dobodura registró lecturas anormales de tensión en los cables. Rastreó la diferencia hasta los tensores de cuerda de piano, escribió un informe y lo envió por la cadena de mando. El informe estuvo sobre una mesa durante 3 semanas, mientras los oficiales debatían qué hacer. La modificación violaba las regulaciones, pero funcionaba. Los escuadrones de caza que usaban la modificación tenían una tasa de derribos notablemente mejor, sus pilotos sobrevivían. La pregunta no era si la modificación ayudaba, sino si se debía castigar a los mecánicos. ¿Quién lo instaló sin permiso o aprobación silenciosa? Luego, en noviembre, Lockheed envió un equipo técnico a Nueva Guinea. Para evaluar la mejora, la probaron, midieron la tensión del cable, calcularon las cargas de esfuerzo, realizaron pruebas de vuelo. Su conclusión fue que la mejora era segura y eficaz, debería haber sido parte del diseño original. Lockheed integró un sistema de tensión similar en el modelo P-38J.
modelo que entró en producción en diciembre de 1943. Pero McKenna nunca recibió reconocimiento oficial, ni recompensa, ni medalla, ni mención en ningún informe. Los documentos oficiales de Lockheed atribuyeron la mejora del sistema de control al análisis técnico. El nombre de McKenna no aparece en ninguna parte. Hayes sobrevivió a la guerra, voló 63 misiones de combate, derribó 11 aviones japoneses, regresó a Iowa en 1945, se casó con su amor de la secundaria, tuvo 4 hijos, trabajó como fumigador aéreo durante 37 años. Nunca olvidó lo que McKenna había hecho. Cada año, el 17 de agosto, Hayes llamaba a McKenna para agradecerle por salvarle la vida. Mitchell también sobrevivió, se convirtió en comandante de escuadrón, lideró su unidad en la campaña de Filipinas, derribó 16 aviones. Después de la guerra permaneció en la Fuerza Aérea. Se retiró como coronel en 1963. Contaba la historia de la mejora de McKenna a cada oficial de mantenimiento joven que supervisaba, asegurándose de que entendieran que a veces las mejores soluciones provienen de los mecánicos alistados, que ven problemas que los ingenieros pasan por alto. McKenna permaneció en las Fuerzas Aéreas del Ejército hasta 1946, regresó a California, volvió a trabajar con autos. Abrió su propio taller en Long Beach en 1948. Trabajó con motores durante 42 años, nunca habló mucho de la guerra. Cuando le preguntaban decía que era mecánico, que reparaba aviones, nada más. En 1991, un historiador militar que investigaba las mejoras del P-38 encontró una referencia al tensor de cuerdas de piano en los registros de mantenimiento de Nueva Guinea. El historiador encontró a McKenna a través del registro de veteranos. Para entonces, McKenna tenía 73 años. Aún trabajaba a tiempo parcial en su taller. El historiador le preguntó sobre la mejora. McKenna confirmó la historia, dijo que no tenía nada de especial. Solo era algo que había que hacer. El historiador estimó que esta mejora pudo haber salvado entre 80 y 100 pilotos estadounidenses, basado en la mejora de la tasa de supervivencia en los escuadrones que la usaron. McKenna dijo que nunca contó, solo recordaba a los pilotos que regresaron. Hayes, Mitchell, Watkins y los demás, eso era suficiente. James McKenna falleció en 2006 a los 88 años. Fue sepultado en el Pacific View Memorial Park, en California. Su obituario mencionaba su servicio en la Segunda Guerra Mundial como mecánico de aviones, pero no mencionaba el tensor de cuerdas de piano. No mencionaba que había cambiado la forma de volar de los cazas estadounidenses. No mencionaba que había violado las reglas para salvar vidas. Su taller en Long Beach sigue allí, ahora con otro dueño, pero en la pared de la oficina trasera hay una foto borrosa, un joven mecánico en overol junto a un P-38 Lightning. La fecha escrita detrás es agosto de 1943. Nueva Guinea. Así es como realmente ocurre la innovación en la guerra, no a través de canales oficiales o comités técnicos, sino a través de sargentos y mecánicos, aquellos que ven el problema, encuentran la solución y no esperan permiso para salvar vidas. Si esta historia te parece tan fascinante como a nosotros, tómate un momento para darle me gusta a este vídeo. Nos ayuda a compartir más historias olvidadas de la Segunda Guerra Mundial. Suscríbete para conectar con estas historias no contadas. Cada historia importa, cada historia merece ser recordada. Y nos encantaría saber de ti. Deja un comentario abajo para contarnos desde dónde estás viendo. Nuestra comunidad se extiende desde Texas hasta Tasmania. Desde veteranos hasta amantes de la historia, eres parte de algo especial aquí. Gracias por vernos y gracias por mantener vivas estas historias.